Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio con nuestra plática atendiendo el tiempo del emprendedor y de los presentes. Muy buenos días a nombre de la Universidad Autónoma de California, Facultad de Ciencias de la Unidad Valle de Las Palmas y de la Incubadora de Negocios Universitaria. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Liderazgo y Confianza, claves para todo emprendedor. Agradecemos su espacio diseñado para aprender de la experiencia de grandes profesionales que con su conocimiento y trayectoria inspiran a los emprendedores universitarios a superar retos y alcanzar sus metas. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado especial, Luis Antonio Mendoza Flores, destacado conferencista en temas de emprendimiento y liderazgo, que a su corta edad, con una sólida trayectoria en el impulso de jóvenes emprendedores, ha enfocado su labor en mostrar cómo las cualidades personales y los valores son las herramientas más poderosas para generar confianza, abrir puertas y atraer a futuros inversionistas. En su visión, más allá de los recursos y el financiamiento, el verdadero poder del emprendedor se encuentra en su palabra, en la confianza que transmite y en el liderazgo que ejerce sobre los demás. Sin duda, un ponente muy especial que presenta la unión entre la inspiración, el conocimiento práctico y la pasión por el desarrollo del talento joven. El tema que hoy nos convoca, liderazgo y confianza, claves para todo emprendedor, nos invita a reflexionar sobre cómo, frente a las limitaciones que suelen enfrentar los jóvenes emprendedores, como la falta de recursos o financiamiento, la seguridad personal, la autenticidad y la capacidad de inspirar confianza se convierten en las principales llaves para abrir oportunidades y hacer realidad grandes ideas. Ahora sí, cedo la palabra a nuestro invitado especial. Adelante, Luis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero se encuentren todos muy bien. Agradezco mucho la oportunidad nuevamente para presentarles ahora sí, en base a mi experiencia, los conocimientos que he ido adquiriendo. Más que nada, me gustaría hacer hincapié en que voy a darles una serie de consejos en base a cómo estuve desarrollándome y de igual forma, pues poco a poco, cómo fuimos escalando en ese tipo de proyectos que comenzaron como lo escucharon, como un proyecto interno por parte de presentación para la misma universidad, que fue escalando poco a poco de manera y haciéndose pues una realidad. En sí, lo que les puedo dar como consejo principal serían los siguientes, ¿no? Vamos a irlo englobando de uno por uno y dando más o menos una explicación de cómo podemos irlo abordando y personalmente con cada uno de ustedes, irlo desarrollando para poder enfocarnos en diferentes áreas de oportunidades, ¿no? Una de estas secciones que les puedo comentar que me ayudó bastante en lo que es el crecimiento pues, personal y de igual forma de autoconvencimiento, es más que nada el conocer aquello en lo que yo me quiero especializar o enfocarme. Principalmente, los productos son bastantes. Inclusive vamos a ver que los competidores, pues, son bastante amplios. Hay que conocer muy bien el mercado al que nosotros queremos dirigirnos, o inclusive conocer cuáles van a ser nuestros competidores principales. Una experiencia que tuve yo, pues, prácticamente a la hora de enfocarme en esto que es, actualmente, pues, Fratelli, Grupo Fratelli. Somos prácticamente 3 inversionistas los que estamos ya envueltos en este proceso, más que nada en esta empresa. Fue conocerme o toparme con muchas dificultades, principalmente con las limitaciones que el mismo mercado te presenta. ¿Por qué? Porque los competidores son competidores bastante grandes comparados a lo que es, pues, una pequeña pyme, ¿no? Entonces, hay ciertas características que te van a dar ese plus o esa ventaja dentro de los competidores, pero para poder llegar a ser competencia, tienes que conocer aquellos, tener más que nada aquellos recursos y financiamientos que te impulsen a ese tipo de escalamiento.
Entonces, algunas de las habilidades o cualidades que podría decirles que me dieron esa ventaja a la hora de yo presentarlo con ejecutivos, pues fueron algunas como el convencimiento. Más que nada, el que tú conozcas el producto y conozcas el mercado al cual te estás queriendo dirigir, te da una ventaja a la hora de hacer presentaciones directamente con estos tipos de personajes. Más que nada porque ellos pues, no son tontos, conocen perfectamente a dónde se va el dinero, conocen en qué enfoques quieren que se invierta este mismo dinero y no estamos hablando de 10,000, 15,000 pesos. Entonces, hay que ser bastante centrados y dar el mayor mínimo de explicaciones de cuáles son las ventajas, cuáles son los márgenes competitivos, cuáles son los mayores puntos de ingreso o de ese egreso que podamos presentar a la hora de este tipo de transacción. Y conociendo estos puntos, hay que ser autocríticos en si realmente conozco. Más que nada, el ser autocrítico no es para darte una baja moral, sino ver cuáles son los puntos que realmente necesito reforzar antes de yo llegar a ese punto con un posible inversionista para no llegar completamente en ceros en base a la información que me esté requiriendo, porque no va a ser nada más, digamos, llegar y decirte prácticamente, oye, ¿lo puedes hacer? Sí, lo puedo hacer. Ok, una de las preguntas típicas que te realizan a la hora de presentarte es, ¿conoces a los proveedores? ¿Cuánto margen de ganancia vamos a tener? ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Cuánto vamos a estar gastando, digamos, en trabajadores? ¿Quién va a cubrir las nóminas? Entre otras secciones, ¿no? Son muchísimas las preguntas que hay que recabar y cuestionarte, ¿realmente conozco esta información? Si no la conozco, hay que acercarnos con aquellos que puedan facilitarnos. Yo sé que es difícil, créanme, es difícil que quieran prácticamente comentarte cómo hacer este tipo de pasos, ¿no? Algo con lo que yo me topé fue con la facturación, un punto que no conocía. Llegas a veces con clientes que te piden prácticamente que factures. Y si no conoces ahora sí el proceso de facturación, pues te vas a topar con pared, ¿no? Para esto es importante también el aprovechar más que nada a las personas que tengamos con cercanías. Afortunadamente conozco o tengo conocidos que son contadores y me auxiliaron en ese tipo de dudas. Por ejemplo, una de las dudas que tuve fue, ¿qué necesito yo pues, por parte del SAT para poder hacer una facturación? Ya te cuentan diferentes tipos de secciones, te pueden dar también algunas ventajas también a la hora del financiamiento. Entonces, son puntos que sí les podría decir. Hay que educarnos financieramente, hay que conocer, hay que preguntar, porque el que no pregunta, pues prácticamente se queda en blanco. No va a haber un área de oportunidad para crecimiento. Una vez siendo autocrítico y ya cuestionándonos y conociendo los puntos que muy probablemente nos vayan a cuestionar, hay que ser convincentes. La palabra es, créanme, que una herramienta bastante fuerte, una herramienta que te va a abrir múltiples puertas. Más que nada porque la confianza es la principal herramienta que te va a posicionar. Créanme que hay gente que tiene muchísima experiencia o que inclusive trae el potencial bastante desarrollado, pero cuando no logran expresarse o comunicar una idea de la manera más visible o de una manera que hagan que la persona se sienta convencida, no llegamos a ningún punto. Entonces, hay que cuidar muy bien la manera en la que te expresas y de igual manera cómo te estás dirigiendo hacia los posibles inversionistas. Entonces, ¿cómo los busco o de qué manera puedo acercarme yo a estos tipos de personas? Pues prácticamente hay que estarle buscando. Hay muchas presentaciones. Por ejemplo, no fue nada fácil nada más llegar con una persona y decirle, mira, aquí está mi idea. ¿Qué onda? ¿Puedes darme 50,000, 60,000 pesos? Pues no. Prácticamente hay que estarnos presentando, hay que estar aprovechando. De hecho, Tijuana afortunadamente tiene bastantes proyectos o inclusive áreas gratuitas para hacer presentaciones con emprendedores. Actualmente me he presentado con ustedes prácticamente en FSI Tech, de igual forma también en la Expo Emprendedores que hacen en Zona Centro. También me llegué a presentar en diferentes presentaciones también vía en línea, Expo Muebles también. Entonces, las herramientas principales, pues créanme que la tecnología sí facilita mucho estos puntos. Entonces, el buscar, créanme que hacerte escuchar también son puntos importantes. Aprovechar este tipo de herramientas tecnológicas, créanme que sí abre un margen
bastante de confiabilidad e inclusive de comunicación. Conociendo esto, hay que saber tomar decisiones también. Van a haber, digamos, en X situación, 3 inversionistas interesados en este tipo de propuesta. Créanme que no nada más es decir que sí, por escuchar cifras o inclusive sentir que ya está hecho o realizado el proyecto, ¿no? Tienes tu idea, ya lo tienes bien plasmado, conoces prácticamente el producto, conoces también el mercado, ya tienes prácticamente todos los por qué respondidos, ¿no? Pero cuando llegamos a ese momento en el que tenemos esos ofrecimientos de ciertas sumas, pero con diferentes porcentajes, es cuando realmente te tomas así una desventaja, ¿no? Dices, ah, caray, me está diciendo que el interés compuesto que me va a mantener porque va a ser un préstamo. O, ¿sabes qué? Realmente no va a ser un préstamo. Sí me lo va a dejar a buena fe, pero únicamente quiero un retorno del 30% en tal periodo. Debo de conocer realmente si mi mercado o inclusive ya emprendiendo yo, voy a poder cubrir ese tipo de trato que voy a tener con mi posible inversionista. Hay que conocer y hay que realmente saber tomar una decisión asertiva, porque ya cuando te estás involucrando en ese tipo de situaciones, pues créanme que sí es bastante el volver a pensar la situación. Más que nada, porque existen algunas desventajas, ¿no? Me llegó a tocar la situación en la que me ofrecían, digamos, X cantidad de dinero, ¿no? Para poder dar mi primer salto con la compra de mi materia prima. Créanme que no vi un retorno tan sencillo. Me pedían que el retorno fuera en menos de 6 meses. En realidad, ustedes deben de tener presente que el primer año no va a haber ganancias. Así de fácil, no va a haber ganancias. Más que nada, ¿por qué? Porque si quieres que tu pyme crezca, hay que volver a invertir. Van a entrar, vas a ver pasar el dinero, pero sin embargo, lo principal que debes de conocer es que ese mismo dinero debe de ser reutilizado y es una herramienta de financiamiento que va a hacer que tu negocio crezca porque vas a conocer temporadas, tu temporada baja, tu temporada alta, tu declive, tu temporada central. Entonces, ya teniendo nóminas de por medio con tu personal, créanme que ese tipo de situaciones llegan a pasar. Muchos negocios quiebran por no ser autocríticos en los gastos. Entonces, llega a pasar esas situaciones. Sientes que porque ya tienes un ingreso muy fuerte, digamos, en un periodo de diciembre, noviembre, crees que puedes con todo y sacas tu carro del año, entre otras situaciones, y cuando llega el declive o una temporada baja es cuando te topas con pared y realmente no puedes cubrir ese gasto y ahí se acabó. Pero tienes inversionistas detrás, no eres tú solo. Entonces, hay que ser también inteligentes financieramente. Más que nada, centralizarnos en que las ganancias se van a empezar a reflejar a partir del primer periodo anual. Entonces, analizando esto, hay que tener un buen control administrativo también. Teniendo este control administrativo, créanme que es una ventaja bastante grande empezar también a invertir en cualidades no solamente físicas, sino también mentales. Créanme que tener un contador cuando ya estás en este punto es bastante vital. Te da un buen control de financiamiento, un buen control de gastos y así vas conociendo tu mercado. Si ya lo conocías anteriormente, pues la realidad es muy diferente a la hora de ya estar presente. Entonces, conociendo eso, créanme que van a estar un paso adelante de todo tipo de situaciones. Me llegó a pasar la situación en la que tuvimos una temporada baja y créanme, hay que innovar también. No es únicamente centralizarnos en una sola idea. Entonces hay que estar abiertos a la innovación. Es otro de los consejos los cuales podría ya darles a ustedes. Afortunadamente, el tipo de producto que manejamos nosotros pues ha sido abierto y prácticamente ya tiene más de 15 años en el mercado. ¿De qué manera innovamos nosotros o cómo nos destacamos? Pues prácticamente, créanme que el servicio al cliente, ya el que tú le facilites al cliente o le des esa confianza, que es la comunicación, créanme que es un plus bastante importante. Dejando en fuera que el producto sea el mismo con diferentes compañías, si tú ofreces ese plus, teniendo una mayor comunicación y generando una confianza mayor e inclusive haciendo válidas garantías, que digamos vas a perder el 10%, el 15%, créanme que es un margen bastante. Van a recomendarte
y en base a nosotros, pues créanme que las recomendaciones marcan una diferencia, más que nada en el giro en el que estamos. Entonces, hay ciertos valores también que nos van a dar un plus a la hora de poder conseguir financiamientos o inclusive ya estando dentro del mercado, darnos una mayor ventaja competitiva. Entonces, estos valores, ahora sí como emprendedor, como líder nato, sería el compromiso principalmente a dar el 100% dentro de un emprendimiento. Créanme cuando les comento que un emprendimiento necesita bastante de su tiempo. No es fácil trabajar para alguien, créeme, van sus 9 horas, 8 horas, se acabó la relación y tienes tu hora libre. En un emprendimiento no. En un emprendimiento prácticamente las 23 de esas 24 horas son dedicadas a la empresa, descansas una y la siguiente día es prácticamente lo mismo. Entonces, es difícil, pero créanme que la remuneración o inclusive la experiencia no se compara. No se compara y es un punto de impulso bastante grande, tanto profesional como personal. Tener compromiso no es únicamente contigo, sino con la empresa y también con tus trabajadores, porque va a llegar la situación, siendo un líder, de que tengas trabajadores, dejando en fuera inclusive que no tengas tu emprendimiento, siendo líder también necesitas este tipo de valores. Más que nada les puedo decir que el compromiso es de los más fuertes que les mencioné anteriormente, la responsabilidad también, como les comentaba, cuando tú tienes un ingreso, créanme, no es así de fácil como entra y yo sé que la siguiente semana va a ser lo mismo y me puedo arriesgar. No. Todo el tiempo es un riesgo, claro que sí, pero hay que tener responsabilidad sobre nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque están prácticamente, ellos son la empresa. La empresa no puede echarse a andar sin ellos. Claro que tú eres punto vital, tú eres la cabeza, pero si tú no eres responsable económicamente con ellos, créeme que van a buscar otra oportunidad y adiós. Entonces, buscarte un muy buen equipo y cuidar ese equipo y hacerlos valer sentir que son importantes, créanme que sí marca una diferencia, tanto en la proactividad como inclusive las ganancias, créanme. Un equipo contento es un equipo bastante proactivo, un equipo que te va a sacar de muchas situaciones y créanme, cuando sientas que no puedes resolver algún problema, quien menos te lo esperes de tu equipo te va a dar la mejor sugerencia. Ya me pasó la situación y créanme, trabajar solo no es fácil. Trabajar en equipo te hace sentir en confianza, e inclusive a ti mismo te abre muchas puertas. La tolerancia es otro punto importante a la hora de ser líder. ¿Por qué? Porque van a haber situaciones en las cuales sientas ese tipo de reproche o inclusive podríamos irnos a que no sientas un equilibrio totalmente de confianza. Inclusive con los clientes puede llegar a pasar, inclusive puede llegar a pasar con tus inversionistas. ¿A qué nos estamos refiriendo prácticamente con la tolerancia? Van a haber desacuerdos, siempre van a haber desacuerdos. Entonces, hay que ser tolerantes en el sentido de abrirnos. No tienes la absoluta razón prácticamente con todo, ¿no? Entonces, si es una persona mucho más experimentada que tú, lo que más te puedo recomendar es escucha, analiza prácticamente la información que te llegó. Hay que verificar si los datos que nos están dando son viables para nosotros. En caso de que no, pues prácticamente hay que tomar una decisión y pues deslindarse dentro de ese tipo de operaciones. O en otro tipo de casos, pues prácticamente aprender de esos mismos. Como les comento, no naces sabiendo las cosas. Hay que tener humildad ante todo tipo de situaciones también. Créanme que el ser humildes abre bastantes ventajas. Me ha tocado hacer inclusive tratos con empresas, créanme, empresas que son internacionales y nos eligen y nos lo dicen directamente. ¿Sabes qué? Te elegimos a ti de 15 proveedores que estuvimos analizando porque nos caíste muy bien. No sentimos esa presión, no sentimos que te dieras humos de otro tipo de puntos. Entonces, hemos trabajado inclusive con BBVA, que ya son empresas bastante especiales, ahora sí, que en la selección de sus proveedores. Y créeme, el ser humildes nos ha abierto ese tipo de ventajas y ya nos ponen ese margen competitivo. Ya estar en la cartera de clientes, de ese tipo de clientes, créanme que te da un plus bastante grande también. El trabajo en equipo es otro de los valores que les puedo dar consejo. Trabajar en equipo no es únicamente el yo, el yo, el yo. Hay que conocer a nuestro equipo
Hay que saber escuchar, hay que hacerlos sentir escuchados e inclusive hay que motivarlos e incentivarlos. Hay situaciones en las que si tu equipo tiene una moral bastante baja, créeme, cuando se te venga encima la temporada alta o inclusive se te venga encima un trabajo de hay que tenerlo para ayer, no lo van a sacar adelante. Si tu moral está muy baja, el equipo va a decir, no, pues, o sea, yo estoy haciendo en base a lo que me estás remunerando e inclusive hasta aquí te puedo dar yo. No, no he sentido ese el deber ser, ¿no? Entonces, cuando tú de tu equipo lo sientes prácticamente, lo haces sentir valorado, apreciado, lo remuneras como debe de ser e inclusive das incentivos, créeme que cuando te digo que te van a sacar el trabajo sin ningún problema, hablando del mismo punto de vista, ¿no? Como líder nato. Entonces, serían algunos de los valores los cuales yo puedo darles a recomendar e inclusive aconsejar. Conocer tu producto a la hora de presentarte con inversionistas, créeme que te da ese margen de ganancia, te da esa confiabilidad y ese plus también de ser asertivo, porque te van a cuestionar. Lo primero que van a ver es si conoces o sabes de qué estás hablando. Es prácticamente cuando haces tus exposiciones en presentación universitaria, cuando te llenan de bombardean de preguntas, que muchos de aquí yo creo que están de acuerdo y, y saben lo que es la situación estando presentando ese tipo de proyectos, así, tal cual, te van a cuestionar. Pero aquí es más delicado porque aquí, de la escuela para atrás, prácticamente son puras preguntas y no pasa nada si no sabes. Pero aquí no, aquí te cierras la puerta si no sabes. Entonces, lo que les puedo recomendar es siempre ser autocríticos. ¿Qué me falta? ¿Qué necesito mejorar? ¿Cuáles son los puntos que necesito conocer yo? ¿Cuáles son los puntos que yo necesitaría prácticamente dar a conocer? O inclusive, ¿qué creo yo que es importante que mi futuro inversionista conozca? ¿Cuáles son los retornos de inversiones que más me convienen? Porque existen diferentes. Hay muchas personas que creen que el mercado va a dar un financiamiento bastante grande en menos de un mes. Créanme, hay inversiones que no se recuperan en 1 ni en 2 años. Por eso hay que conocer el mercado y saber dónde vas a invertir tu dinero. Y hay inversiones que desde el primer punto en el cual tú estás con el posible inversionista, hay que mencionar esos puntos. Sabes que el retorno de inversión es a partir de 1 año, estimado inclusive a 2. Si no eres claro y conciso con ese tipo de datos, créeme que te puedes meter en un problema y es algo que yo les comento. Sí se los recomiendo bastante. Hay que ser claros, hay que ser sinceros y hay que ser autocríticos. Vuelvo a recalcar el autocríticos porque créeme que te va a dar una ventaja el hecho de conocer qué es lo que te hace falta, qué información necesito, si necesito otro tipo de proveedores, si necesito otro tipo de selecciones, si necesito X cantidad de personal, todo eso es lo que te van a preguntar. Entonces, conociendo esos puntos, créanme que van a tener una toma de decisión mucho mejor e inclusive se van a abrir la puerta a diferentes tipos de posibles nuevos líderes. Entonces, no hay que estar cerrados, el mercado es grande, hay muchos mercados, emprendan, créanme que les va a dar una ventaja. No les digo que no se dediquen prácticamente a lo que estamos estudiando cada persona, pero sin duda el ser emprendedor y ser un líder independiente, créanme que da un plus, te da una ventaja e inclusive te da también una mayor estabilidad, en ciertos puntos estabilidad económica, ¿verdad? Porque como les comento, ahí son periodos por los cuales vas creciendo. Entonces, conociendo esos puntos, es lo mejor que les podría decir yo por parte mía. El liderazgo también es un punto importante. Si no sabes ser un líder, créeme que te vas a topar con diferentes tipos de limitaciones. Ser un líder como tal no es únicamente pararte o sentarte como tal en una silla, un escritorio y mandar a todo el mundo a hacer cuáles son sus actividades, ¿no? Ser un líder, créame, es poner la cara, es prácticamente estar para tu equipo, estar en la talacha con tu equipo, ser una persona que sepa resolver situaciones. No naces sabiendo, sin embargo, si tienes esa motivación por la cual siempre buscar una respuesta o una posible solución, créeme que le das una confianza a tu equipo. Si no eres un líder, o más prácticamente si no eres una persona, como les comento, que tenga esa capacidad de querer buscar respuestas, créeme que vas a limitar a tu equipo y tu equipo no va a tener la misma confianza.
Si tu equipo no tiene confianza, si tú no tienes autoconfianza, créeme que no va a resultar adecuadamente. Poco a poco se van desarrollando esas habilidades, inclusive créanme que la universidad es uno de los puntos que mejor te desarrollan con este tipo de habilidades, pero son las claves para poder emprender. Créanmelo, son puntos claves, son bastante relevantes, ahora sí, competitivamente, porque te vas a topar con más líderes y te van a comer si no eres una persona que tenga esa devoción o inclusive esa punzada, por así decirlo, de siempre buscar lo mejor, siempre buscar el crecer. Entonces, créanme, entre líderes se nota muy fácil la diferencia. Y cuando estás en un margen competitivo, hay que competir entre los mismos líderes, que ya es otro punto más pues, alto, por así decirlo. Y al competir con otros líderes, pues créanme, si tiene una habilidad que tú no desarrollaste o inclusive eres cohibido y no la quieres desarrollar, te van a comer vivo. Y al comerte vivo, te estás perdiendo de oportunidades de crecimiento, no es para ti nada más, ni para tu empresa, sino para tu equipo. Hay que ver tu equipo prácticamente como tu herramienta principal. Sin tu equipo no puedes hacer nada, prácticamente. Y es algo que he escuchado mucho de otras personas que son jefes. El equipo o las personas se cambian fácilmente y es algo que yo estoy completamente en desacuerdo. Cuando tú tienes un equipo y quieres desarrollarlo y sacar su máximo potencial, hay que agarrarlo y no soltarlo. Prácticamente de esas personas depende, aparte de ti, si crece o no crece este tipo de negocios. ¿Por qué? Porque, digamos, me tocó capacitar a mí, digamos, yo manejo instaladores, entonces capacitar 3, 4 instaladores. De estos 3 o 4, créanme, 2 eran, pues prácticamente personas que circulan nada más, ¿no? Ocupo un trabajo de rápido y ya me capacitaron y adiós. Entonces, hay que ser selectivos también en qué personas realmente te van a aportar un valor a tu emprendimiento, porque tu emprendimiento es tal cual como mencionamos en una incubadora, es un huevito, el huevito hay que cuidarlo hasta que vaya naciendo e inclusive cuando nazca hay que irlo cuidando de quienes se rodea. ¿Por qué? Porque a veces el confiar en quienes no debes de confiar, te puede dar una desventaja muy grande. Me ha pasado, llegué a perder clientes por dar confianza cuando no debía haberla dado. Entonces hay que volverse autocríticos y críticos también en muchos aspectos, ¿no? No nada más dar la facilidad de entrar al 100% y conocer todos los datos. Ser comprometido es uno de los puntos más importantes para poder dar ese brinco. Son los consejos más fuertes que puedo darles yo en base a mi experiencia. Si existe alguna duda, también podemos platicarla de este momento y sería prácticamente algunos de los puntos más importantes. No sé si gustan hacer algún tipo de pregunta y podemos ir haciendo también la dinámica de ir atendiéndolas. Muchas gracias, Luis. Muy interesante de verdad el tema que nos compartes y de cierta forma, mediante un emprendimiento, cómo te van desarrollando las habilidades como líder, ¿no? Y un líder es proactivo, un líder busca ese liderazgo, asume el liderazgo, como bien lo comentaste en tu charla. Y nunca uno deja de aprender, uno nunca deja de aprender, uno, independientemente de la experiencia que uno vaya adquiriendo. Siempre los retos son diferentes, los equipos son distintos, hay rotación, incluso tú mismo en ocasiones juegas el rol de líder, a veces te bajas. En fin, tienes que tener ciertas habilidades que solamente en la práctica se van desarrollando, no en la teoría, ¿no? Y te agradecemos mucho más porque eres un estudiante sobresaliente aquí de nuestra facultad, del área de ingeniería industrial. Y sin más, voy a ceder la palabra al foro. Veo egresados, veo estudiantes y veo maestros de aquí de ingeniería industrial. No sé si alguno de los maestros, compañeros o egresados tuviera alguna pregunta. Creo que Josué iba a comentar algo. Adelante, Josué. Sí, buenas tardes. Nada más agradecer, ¿no? Tienes amplio conocimiento sobre el tema, igual es por compartirlo con los demás. Más que nada disfruté mucho la charla
Y de momento no, son puros agradecimientos. Gracias por el tema. Muchas gracias, Josué. No sé si alguno de los compañeros presentes, maestros, quisieran hacerle una pregunta a Luis sobre el tema. A mí me gustaría saber cuáles cree que son las principales habilidades que como estudiantes tenemos que empezar a desarrollar si en algún momento quisiéramos iniciar con el emprendimiento de algún negocio o alguna idea que tengamos en mente, que queramos presentar, por ejemplo, a una empresa para el desarrollo de algún proyecto o alguna actividad. Adelante, Luis. Ok, claro, algunas de esas habilidades que puedo recomendarte es el ser creativo. Créeme cuando te comento, de hecho hace ratito lo comenté, prácticamente lo de ser innovador. Muchas de las ideas llegan a un cierto punto. Algo que les puedo mencionar como ejemplo es lo de, ahorita está muchísimo de moda lo de las fresas con crema, no sé si lo han visto. En todas partes hay fresas con crema. Tomaron el concepto, que ya es un concepto bastante viejo, y ese concepto lo innovaron. Prácticamente presentaron el mismo producto, pero con diferentes presentaciones. ¿Qué quiere decir? Las fresas Dubai, las fresas con crema con otro tipo de toppings, fresas con otro tipo de presentación, y es prácticamente lo mismo que presentan otros tipos de competidores, ¿no? Pero con ese punto creativo o con esa innovación que hace que destaque. Hay muchísimo ahorita prácticamente emprendedor que ha tomado ese tipo de conceptos y los ha evolucionado hasta otro punto de vista. Entonces, es uno de los que le puedo recomendar más que nada a cualquiera de nuestros compañeros, que inclusive también la comunicación o también la adaptabilidad serían las habilidades que también podría recomendarte. Más que nada, con la comunicación sería tu principal herramienta para poder dar ese salto de un proyecto nada más pensado a una realidad ya presentada. Entonces, es lo que les puedo recomendar, ¿no? Si eres una persona comunicativa o una persona que se desenvuelve fácil hablando, créeme que te va a abrir muchas ventajas, te va a abrir muchas puertas, te va a hacer sentir con mayor confianza, e inclusive a la gente que te escuche también va a sentir la confianza de que sabes qué es lo que estás haciendo. Al saber la persona que sabes qué estás haciendo, créeme que te abren las puertas y te ofrecen. O sea, a veces no te lo crees cuando te lo están ofreciendo, pero ya cuando estás ahí en la situación, dices, wow, o sea, prácticamente por destacar o por endulzar el oído, por así decirlo, ¿no? Me abrieron una oportunidad que no la vieron a la otra persona. Y eso es una realidad. El verbo a veces mata. ¿En qué sentido? En que te da una mayor ventaja. Entonces, créanmelo, a un emprendedor es lo principal que le va a dar como ventaja competitiva entre otros competidores, ¿no? Para poder ese salto con los inversionistas. Creativo y estratégico es otro de los puntos también que te puedo dar. Hay que ser estratégico con algunos puntos, por ejemplo, conocer nuestros puntos, nuestras fechas más viables, o inclusive conocer a los competidores, o inclusive también conocer al mercado al que me quiero dirigir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un sector con X edad a otro sector, ¿verdad? Entonces, conociendo estos datos y comunicándolos de la manera adecuada, créeme que te va a dar ese plus. Te va a dar ese plus y te va a ayudar bastante a la hora de querer ser querer atacar a posibles inversionistas. Te lo va a abrir fácil, sin ningún problema. Muchísimas gracias, Luis. Sin duda, la comunicación, la facilidad de palabra, el saber transmitir las ideas, como bien lo comentas, a Cristóbal, gracias por la pregunta. Y la maestra Marina, la doctora Marina, también mire que levantó la mano, doctora. Buenos días a todos. ¿Qué tal, Luis? Pues felicitarte por tu plática. Se ve el desenvolvimiento que has tenido y pues siempre has sido un alumno destacado. Pues nada más, si mi duda desde tu trayectoria como estudiante, ahora sí que,
con qué retos te has enfrentado siendo tú ya considerándote un líder nato, ¿no? Hace ratito lo comentaste. Quisiera saber, no sé, desde algún proyecto desde de la escuela o ahorita en tu emprendimiento. Yo creo que sería prácticamente en el segundo semestre, si mal no recuerdo, nos daban la materia a nosotros de materiales de ingeniería. Actualmente está el profesor todavía ahí presente, no recuerdo el nombre, discúlpenme, pero cuando tuvimos esta presentación, que fueron de las primeras, empecé ya a notar que era pues, fácil comunicarme hasta cierto punto, ¿no? Entonces, recopilar la información, presentarla, informarme, ese tipo de habilidades que me fueron facilitando los profesores, créanme que me fue desenvolviendo. Ya cuando el profe Víctor, sí, exactamente, el profesor Víctor. Ya cuando llegamos al punto con la profesora Claudia, que en paz descanse, que empezamos con los proyectos de la incubadora de ingeniería industrial, que es prácticamente el seminario internacional, fue cuando ya me di cuenta de que había ese gusto de parte de mía de tomar desde una idea, un concepto base, hasta el punto de exprimir completamente la información y sentirnos satisfechos el equipo completo con que dimos todo. Créanme que por parte de ese proyecto sí, pues el proyecto que se hace anualmente, sí nacieron mis ganas de ser una persona que lidere en los equipos. No únicamente llegaba yo y decía, yo voy a ser el líder, no. Créanme, el mismo equipo era el que llegaba y me decía, pues échanos la mano en dividirnos el trabajo, en saber cómo hacerlo, qué herramientas ponemos, qué nos hace falta, Luis, qué nos hace falta de esto otro. Ese tipo de proyectos internos que nos van englobando o inclusive guiando son los que, a mi parecer, me dieron una ventaja o inclusive me hicieron entenderme y conocerme a mí mismo profesionalmente y también conocerme ahora sí en el ámbito estudiantil. Entonces, yo creo que esos son los proyectos más importantes, son proyectos que te hacen autoconocerte, te hacen ser autocrítico en qué puntos me hacen falta, cuáles son las habilidades que tengo, cuáles son las habilidades de las que carezco y saber valorar realmente a un equipo completo. Afortunadamente, que creo que en todos los grupos pasa, me tocó un equipo muy bueno, son compañeros que actualmente mantengo comunicación. La mayoría ya están en puestos iguales de supervisores y todo ese tipo de situaciones. Y fueron inclusive, me ha tocado que cruzamos palabras y me comentan, o sabes qué, la neta, ¿te acuerdas del proyecto tal? Proyecto en el que estuvimos, inclusive el del Kevlar, que todavía está ahí presente en la universidad. Ah, sí. Pues, de hecho, me acuerdo mucho porque ahorita estoy siendo el supervisor del turno tal y pues me acuerdo cuando nos decías esto. Entonces, el haber dejado una huella sin darme cuenta también es una remuneración muy grande que me hace sentir pues así, que valió la pena prácticamente el exigirme a mí mismo, el siempre tratar de saber qué se va a hacer en X situación o cómo resolver X situación, que sin darme cuenta pues fue cuando ya dije, entonces ya soy un líder, ya es parte de mí el querer ser. Entonces, al yo darme cuenta de que quisiera ser un líder o que soy un líder, pues me abrió muchas ventajas. Ya es mucho más sencillo ahora sí el posicionarme con diferentes tipos de competidores, hablar con inversionistas, con clientes que son muy difíciles o inclusive arreglar situaciones que a veces parecen que son un mundo o un caos y realmente pues son bastante sencillos de resolver. Entonces yo agradezco mucho a la escuela por haberme enseñado o haberme hecho dar cuenta con ese tipo de proyectos las habilidades que tengo o inclusive desarrollarlas junto con ustedes que son parte de mi desarrollo como profesional. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien más de los compañeros que quisieran preguntarle algo a Luis sobre el tema que nos presenta hoy? Muy bien. Esta sesión está siendo grabada para compartirla posteriormente
con la comunidad en general, y con la finalidad de motivarlos a buscar ese liderazgo y sobre todo vivir la experiencia del emprendimiento. Algo que les comentamos o intentamos platicar en clases de emprendimiento o actividades relacionadas con emprendimiento o sin actividades, es que se les invita a los jóvenes, siendo estudiantes universitarios, que vivan la experiencia de emprender, porque precisamente el emprender te desarrolla habilidades blandas, de tipo blandas que le llaman, que van a fortalecer sin duda tu formación profesional como profesionista. Independientemente que te dediques al emprendimiento o no, abona bastante, como lo hemos estado escuchando en la charla que Luis nos ha compartido. Bueno, si no hay más preguntas y en aras de apegarnos a la agenda, agradecemos a Luis por compartirnos su conocimiento y experiencia. Y antes de concluir, queremos hacerle entrega de manera virtual de un muy merecido reconocimiento. Voy a compartirlo para leerlo. La Universidad Autónoma de California, FCTEC, otorga la presente constancia a Luis Antonio Mendoza Flores por su valiosa participación al impartir la conferencia Liderazgo y Confianza, claves para todo emprendedor, dentro del marco del programa de conferencias de la Incubadora de Negocios Universitaria, con fecha de hoy, firma su servidor, director de la incubadora. Muchísimas gracias, Luis. Un fuerte aplauso por tu muchísimas gracias. Participación. Como siempre, muy generoso de tu tiempo, a pesar de que traes los múltiples compromisos. Agradecemos nuevamente al público asistente, en especial maestros líderes, todos ellos, me consta, por hacer posible este evento. Nos quedamos inspirados, ¿no?, con la importancia del liderazgo y la confianza como motores fundamentales para transformar ideas en proyectos sólidos sostenibles. Muchas gracias, bonito día a todos. Seguimos en nuestras actividades. Hasta la próxima. Gracias.